Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es menester confiar en Dios antes que los hombres. Confiar en lo que Él dice. Confiar en lo que Él me propone. Y no hacerlo con las mías. Dios se da cuenta, hermano, cuando nuestras palabras son solo eso, palabras. Y si es algo que yo he procurado en mi vida con ahínco, hermano querido, ¿sabe qué es? De que mis palabras sean más que palabras, sino que sean una contundente realidad que honra a Dios. Porque en muchos lugares le dicen un montón de cosas lindas a Dios, le cantan canciones, un montón de cosas, pero la triste y caótica realidad es que un gran porcentaje de esos que le cantan y le adoran están sometidos en muchas áreas de su vida por miedo, por el que dirán. Le tienen miedo a la enfermedad, le tienen miedo al hombre, le tienen miedo a todo. ¿Y sabes qué? El apóstol Pablo dice de que el amor perfecto de Dios, dice, el amor perfecto de Dios, una de las cosas que hace en nosotros es expulsar el temor, porque el amor de Dios echa fuera el temor, dice. Y cuando yo ya no tengo temor, se nota en una persona que no tiene miedo, por hermano. Una vez alguien no en vano dijo, el temor es un muy mal consejero, dijo. Y es cierto, hermano. El miedo es lo que más ata a los hijos de Dios. El miedo tiene 1000 caras. Miedo a la pobreza, miedo a la enfermedad, miedo al que dirán, miedo a la escasez, miedo a quedarme solo, miedo a un montón de cosas. Y el miedo ha atado a la gente y los hace vivir como esclavos. Esclavos de circunstancias en las que nunca debieran vivir. Pero para que el valor de Dios venga a mí, yo debo quedarme solo en un momento. Cuando vemos a un David entrando al valle de Ela para ir a dejar comida por encargo de su padre a sus hermanos mayores, él se encontró con un país entero, un pueblo entero acobardado. Ellos tenían la ley, tenían el tabernáculo, tenían el arca, tenían un montón de cosas, hermano. Y no les servía absolutamente de nada. Tienen el arca, el original, nosotros tenemos una réplica acá. Ellos tienen el original. Y ni siquiera el arca, que había estado en la mismísima presencia de Dios, que estaba la presencia de Dios en ella, ni siquiera eso los salvaba, hermano. Ni siquiera eso les cambió su corazón. Entonces eso habla de muchas cosas. Eso habla de que no sirve que yo esté en un lugar donde hay mucha gente, o no, o que yo, no, esto es algo del corazón, es de acá adentro. El hombre se prueba cuando queda solo ante la adversidad. Y cuando hablo del hombre, hablo del género humano, hombre y mujer. Y el Señor lo que quiere ver en nosotros es realidad. La gente le tiene miedo a un montón de cosas, hermano. Y si hay algo que yo he visto debajo del sol en muchos de mis hermanos a veces, es miedo a circunstancias. Miedo. Miedo a qué van a hacer, qué le van a hacer, miedo. Y yo entiendo que el miedo es un espíritu muy poderoso, que tiene una fuerte capacidad de oprimir, de intimidar. Pero la Biblia dice que Dios nos dio a nosotros su espíritu sin medida y que fuimos llamados a la libertad. El apóstol Pablo, una de las cosas que nos lega la cristiandad como uno de los padres de la iglesia, es justamente eso, que fue perseguido, fue calumniado, fue encarcelado, fue maltratado, pero él nunca demostró miedo. Y en un momento en que los creyentes huían lo más lejos posible del imperio romano, lo más lejos posible donde ellos gobernaran o dominaran el mundo, mientras todos arrancaban y se iban a cualquier parte, él iba al corazón del infierno mismo, Roma. Mientras otros arrancaban a Babilonia, para la India y murieron allá en la soledad. No estoy diciendo que no tenían que hacerlo, sí tenían que hacerlo, porque una de las encomiendas del Señor era esa, y por todo el mundo sí estaba bien. Pero en esa elección del mundo yo escogía las partes más fáciles, ¿me entienden? En cambio Pablo se fue al corazón de la maldad. Usó su argumento, el argumento de tener la ciudadanía romana, y él apeló a César. No porque esperara alguna justicia de César, era un pretexto. Quería subir a ese ring. Quería ir a Roma y proclamar en las calles de Roma que había un solo Señor. ¿Tú crees que no le daba miedo? ¿Tú crees que el resto de los hermanos no le decían? Es una locura ir a Roma si nos matan en las provincias, los países gobernados por ellos, donde su dominación no era tan fuerte como en su propio país. Imagínate allá. Él no decía, no voy allá, decía, allá voy a predicar. Y allá murió, por hermano.
y murió decapitado y murió solo. Pero fue allá en Roma donde escribió palabras que hasta el día de hoy los santos escuchan. Fue allá, en Roma, en la cárcel, donde el miedo a él no lo sometió. La intimidación no resultó con él. Y qué glorioso es cuando con un hijo la intimidación ya no funciona. Demostró que está a otra altura, hermano. El miedo hace que la gente se trastorne. El miedo hace que la gente niegue todo, hermano. El miedo hace que la gente venda lo que más quiere en la vida por nada. Eso es el miedo. Entonces yo anoche estaba acá con los jóvenes y les decía que hoy día le iba a compartir una palabra que iba a compartir ayer, pero dije no, la voy a compartir hoy día para todos. Y solamente les di el título de la palabra. No basta con ganar. No basta con llegar primero. No basta con lograr el propósito. Hay algo más. Si hay un episodio de la historia de Israel, que es casi el último tiempo histórico que relata, ¿no es cierto? Aunque no está al final del Nuevo Testamento, pero sí relata el último tiempo histórico de la vida de la nación de Israel, está el regreso del exilio de Babilonia. Hay dos libros puntuales que hablan acerca de ese tiempo. Y son el libro de Nehemías y el libro de Esdras. De hecho, en la Torá judía, Esdras y Nehemías son un solo libro. Y es la historia de dos líderes que fueron tocados por Dios para iniciar el regreso o reintegrarse a Jerusalén. Nehemías nos cuenta, ¿no es cierto?, él siendo un sirviente de copero, ¿no es cierto?, siendo un sirviente del rey, comenzó a investigar cómo estaba la ciudad y se dio cuenta y supo por gente que había viajado a Jerusalén que la ciudad estaba destruida y él sintió una carga en su corazón. Y comienza una historia con el rey donde el rey le dice ¿por qué estás triste? Y comienza toda una historia y le dice lo que pasa es que me pasa esto, lo otro y le cuenta, ¿no es cierto? Paralelamente a eso, un poco antes, ¿no es cierto?, Esdras también, en otro momento, en otro tiempo, otro lugar, ¿no es cierto?, Esdras es un sacerdote. Según la Escritura, instruido, muy bien instruido en la ley de Moisés. Y ambos inician un regreso en tiempos distintos, pero en la misma época, a reconstruir. Más o menos 15 años de diferencia entre uno y otro, para que ustedes se vayan ubicando. Y Esdras, el llamado o el regreso de Esdras, ¿no es cierto?, es muy distinto al de Nehemías. El de Nehemías es él el que habla con el rey y comienza una conversación y finalmente Dios le concede a través de esa instancia que este rey le dé carta, le dé autoridad y pueda volver con varios, ¿no es cierto?, a reconstruir específicamente las murallas de la ciudad. Nehemías vuelve a reconstruir las murallas y las puertas de la ciudad, que eran 12. Y Esdras vuelve a reconstruir el templo de Dios. Vuelve a restablecer la adoración y el sacerdocio levítico, ¿no es cierto?, allá, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Y cuando vemos el libro de Esdras, cada uno cuenta cómo volvieron, la gente que vino, qué pasó, son bien históricos estos libros. Pero hay algo puntual que está en el capítulo 8 de Esdras, se lo voy a leer, donde hay una palabra, un versículo que marca la diferencia, a mi juicio, de todo lo que ya se ha hablado, del contexto histórico, lo que ocurre, producto de la intercesión de Daniel, ¿no es cierto? Él fue el que comenzó a orar años antes, ¿no es cierto? Y comienza a desatarse esta palabra profética de Dios de que hay que volver a Jerusalén, ¿no es cierto? Muchos no quieren volver. De hecho, en el libro de Esdras, por ahí en un verso dice que ningún levita se presentó para volver. Imagínense, bueno. Ningún levita se presentó para volver. Estaban diseminados y eran los hijos de los hijos que habían ya nacido en el exilio, ¿no es cierto? Se habían acomodado en bastantes ciudades, en varias ciudades, ¿no es cierto?, de Babilonia. Y ellos tenían su vida, sus negocios, sus cosas. Y levitas no quisieron volver, ¿no? Y ahí cuando Esdras comienza a llamar. Y comienza este inicio de volver a Dios, volver a reintegrar. Y hay un momento en el capítulo 8 que se lo voy a leer para que vayamos a lo que quiero ir puntualmente esta mañana. Dice, reuní a los desterrados junto al canal de Ahava y acampados allí 3 días mientras revisaba la lista de las personas y los sacerdotes que habían llegado, descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarnos, dice. Ni uno solo. Entonces dice, mandé a llamar, dice, a Eleazar, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el otro el Natán, Zacarías y Mesulam, los cuales eran jefes del pueblo. También mandé llamar, dice, a Joerab y al Natán, quienes eran hombres con discernimiento. Dice. Los envié a ver, dice, a Ido, el líder de los levitas de Casifia, para pedirle a él, a sus parientes y a los sirvientes del templo, que nos enviaran ministros para el templo de Dios en Jerusalén. Como la bondadosa mano de nuestro Dios estaba con nosotros, nos enviaron, dice, a un hombre llamado Serebías, junto con 18 de sus hijos y hermanos. Serebías era muy sagaz, dice, un descendiente de Malí, quien era descendiente de Leví, hijo de Israel.
También dice enviaron a Asabías junto con Jesaías de los descendientes de Merari y a 20 de sus hijos y hermanos. Y a 220 sirvientes del templo, dice. Los sirvientes del templo, un grupo de trabajadores instruido originalmente por el rey David, dice. Y sus funcionarios, dice, eran ayudantes de los levitas, todos estaban registrados por nombres. Allí, dice, junto al canal de Ahava, dio órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios, dice. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Pero mire lo que dice este hombre. Este verso ahora para mí es clave. Dice, pero me dio vergüenza, dice. Pero me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje, dice. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios estaba sobre todos los que lo adoran. Pero su enojo y feroz se desata contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos, lloramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y Él nos oyó nuestra oración, dice. Pero me dio vergüenza. Según los analistas históricos, él sale como 15 años después. Y qué glorioso es ver cómo en la primera partida, cuando usted lee a Nehemías, ¿no es cierto? Nehemías pide cartas y el rey que está en ese momento sobre él le dice a Nehemías: yo te voy a dar jinete y una guardia y una escolta. Y así vuelven a Jerusalén. Pero cuando Esdras va a volver, hubo algo que a él no le cuadró en ese regreso. Ellos no eran soldados. Ellos no eran gente de guerra, ellos eran sacerdotes. Pero dice, pero me dio vergüenza, dice, decirle al rey que me diera guardias y jinetes para que nos protegieran para volver a Jerusalén. Me dio vergüenza. ¿Sabes qué? No basta con volver a Jerusalén, por hermano. El tema es cómo vuelvo. El tema es cómo regreso a Jerusalén. No solamente volver, por hermano, es cómo regreso. Y el Señor me mostraba a mí en un momento a ese hombre, a Esdras, ahí a la afuera de la ciudad, mirando el desierto hacia el sur, y saber que ese desierto está lleno de peligros, está lleno de atracadores, de asaltantes, y él va con una promesa y su única arma es la palabra de Dios, hermano. La única arma que él tiene es conocer la ley y la adoración a Dios, no tiene otra. Él era un maestro de Dios, era un sacerdote, él se dedicaba a enseñar la ley, él no era un hombre de armas. Y él decide volver contra todo. La gente piensa que cuando Dios hace algo, o cuando lee los episodios de la Biblia, era como que todo tan idílico, todo fantástico, todo hacía pedir de boca, como es palabra de Dios, dicen, como son historias divinas. Seguramente como que lo idealizan tanto, vuelven tan utópicas las interpretaciones de los tiempos, de los momentos que se viven. Pero cuando Dios hace algo, hermano, lo que menos tiene es idílico. Cuando Dios inicia algo, lo que menos tiene o lo que menos se siente en ese momento a veces es seguridad. De hecho, el apóstol Pablo dice en un momento acerca de su vida y ministerio, dice, estuvimos muchas veces ya incluso con la esperanza perdida de mantener la vida, dice. Esa era la manera en que ellos caminaban. Esa era la manera en que ellos servían a Dios, en el riesgo constante. En el riesgo constante. En la adversidad constante. No era idílico, que ahora nos vamos y todo fantástico y poco menos que nos vamos de shopping a Jerusalén. No era así. Era un tiempo de adversidad. Era un tiempo donde tenía que probarse la confianza en Dios. Y el rey, porque cuando vemos a Esdras, qué glorioso es ver cuando uno ve el comienzo del libro, Esdras no hizo nada. Esdras no fue a hablar con el rey, no le pidió, no le dijo nada. Dios tocó al rey. Dios visitó al rey. Y este rey tuvo visiones que no aparecen aquí en la Biblia. Acá lo único que nos dice Esdras, ¿no es cierto?, desde su perspectiva, como un relator del momento, desde ese tiempo, dice que Dios despertó el corazón de Ciro, nada más. Pues no dice nada más. Pero cuando uno lee en otros libros y lee en otros argumentos históricos, Ciro fue visitado por Dios. Y Ciro vio la gloria de Dios en visiones en Jerusalén, en medio de las ruinas.
Y vio que Dios estaba allá. Y es por eso que Ciro, cuando ya manda a buscar a Esdras y le dice: yo quiero que tú vuelvas. Y le dice a Esdras: yo quiero que tú vayas a Jerusalén y tú le des sacrificio a Dios de mi parte, le dice. Y te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, te voy a dar animales, te voy a dar esto, todo lo que necesites, porque yo quiero que tú vayas al Dios que vive en Jerusalén, le dice. A Ciro nadie le ha enseñado nada. Él es un Dios, él es un rey pagano, inmerso en idolatría, en otras religiones. Pero Dios se le manifiesta, Dios comienza ese regreso. Y qué glorioso es cuando Dios comienza las cosas, por hermano. Qué glorioso es cuando Dios inicia las cosas, no el hombre. Cuando Dios inicia, Dios paga, por hermano. Cuando Dios inicia algo, Dios da la cara. Pero cuánta gente sale a hacer cuestiones porque se les para la cola nomás, por hermano. Vamos a hacer una campaña más, vamos a hacer esto, que un montón de, porque se les ocurre nomás, por hermano. Porque creen que es bueno hacerlo, ¿me entienden? Vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, vamos a hacer misiones, esto, que un montón de cosas que Dios ni siquiera lo mandaba a hacer, por hermano. Pero Dios a este hombre lo llamó porque él despertó a Ciro. Y cuando él comenzó a ver la mano de Dios con él, comenzó a ver cómo se le ponían en las manos las ofrendas. Se le pone en las manos el oro, la plata, los recursos, todo. En un momento dijo: yo no puedo ensuciar esto tratando de hacerlo a la mía, pues, dijo. No voy a ensuciar esto. Y en un momento dice: me dio vergüenza, porque probablemente también se vio tentado, probablemente en su fuero interno, a decirle al rey: ¿por qué no nos da unos soldados, una guardia, para que sepa que vamos contigo? No, ya. Pero en un momento dijo: no, pues dijo, que diga, no basta con llegar ya a Jerusalén armado hasta los dientes, pues, dijo. Debemos demostrar que es Dios el que nos trae, pues, dijo. Debemos demostrar que es Dios el que está con nosotros. Debemos demostrar que es Dios el que nos está impulsando, hermano. Y no hacerlo con fuerza humana, hermano, sino hacerlo con su espíritu. Esdras sintió que él podía contaminar ese momento, ese tiempo. Y dijo: no lo voy a hacer así, dijo. Y vio el desierto, y vio los miedos, vio los temores, y vio todas las cosas que probablemente lo estaban atormentando. Porque cada vez que Dios comienza algo, sin lugar a duda, hermano, hay opresión, hay adversidad, hay amenaza de la oscuridad. Cuando Dios comienza algo, hay lucha, hay batalla, hay problemas, hay amenazas de la oscuridad. Obvio, siempre será así. Pero el perfecto amor de Dios ya fuera el temor, hermano. La única arma que tenía Esdras era la palabra de Dios, hermano. Él cada historia la lleva metida acá adentro, hermano. Él en el exilio andaba de sinagoga en sinagoga en las ciudades babilónicas proclamando el reino de Dios, hermano. Porque Dios nos llama a un religioso a esta tarea, hermano. Dios nos llama a un simple rabí, un maestro, un sacerdote, un levita, lo que sea, levita. No, Dios llama a los que están encendidos por su palabra, hermano. A eso Dios llama a participar de algo grande. No a un religioso, hermano, no a uno que vive de dogmas y rituales, hermano. Dios llama a los que están vivos. Dios llama a los que están caminando en el Espíritu. A eso Dios llama. A eso Dios los invita a algo. Entonces ahora tienen que volver y tienen que confiar en Dios nomás, por hermano. No confiar en el hombre. Y la amenaza viene. Y probablemente cuántas cosas habrán pasado en el camino. Era un camino de meses para llegar allá a Jerusalén. Pero él iba confiando en Dios, por hermano. Se trata de saber volver. Volver en su fuerza. Volver por su palabra. Y nosotros muchas veces nos dejamos que su espíritu nos avive acá adentro, nos encienda. Porque hablamos de un Dios de poder, pero no buscamos ese Dios de poder, hermano. No nos derramamos delante de ese Dios de poder. No tocamos la puerta hasta que se nos abra, sino que lo hacemos nosotros. Y se nota a leguas que es así, hermano. Pero Dios quiere a nosotros liberarnos de todo eso. Quiere sacar esos miedos, esos temores, esas dudas, esa humanidad, esos pensamientos conflictivos. Se los quiere llevar, por hermano. Quiere hacernos nuevas criaturas. Que lo hagamos en la fuerza de Él, no la de los hombres. Y qué glorioso cuando es la fuerza de Él. Qué glorioso, porque cuando es la fuerza de Él, en ese desierto pasan cosas grandes, por hermano. Cuando es Dios el que me saca, en el desierto Dios me alimenta. Cuando es Dios el que me saca, trae codornices. Cuando Dios el que me saca, trae maná. Cuando Dios el que me saca, me da agua. Él provee todo lo que hace falta, porque Él es el que va al frente, hermano. Pero los hombres como que invierten la ecuación, ¿me entienden? Y comienzan a hacerlo ellos. No le quiten la pega a Dios, hermano. No le quites la paternidad. Deja que Él sea el padre que tiene que ser. Deja que Él sea el Dios que quiere ser. Deja que Él sea el Dios que quiere ayudarte, que quiere protegerte. Y tú y yo lo que tenemos que hacer es confiar. Tenemos que estar seguros de una sola cosa: que es Dios el que nos está mandando a tal parte. Que es Dios el que nos está haciendo hacer tal cosa o cual cosa. Es Dios. Y cuando es Él, hermano, salen los recursos de todas partes. Pero hay que pasar mucho tiempo ganándose el favor de Él primero.
convenciendo a Dios de que realmente uno va a ser apto para la pega, hermano, ¿entiendes? Y cuando Dios nos saque, ¿sabes que fue tan glorioso? Porque cuando yo llegué acá, el David John estaba ministrando. Yo entré y yo venía empapado de esta cuestión. Y de pronto empecé a adorar a Dios y fue como que vi el desierto, hermano. Fue como que estaba al lado de Edras, así. Y como que sentí que era el momento de pararme. Era el momento de salir nomás. Es como que hay que reconstruir una ciudad, hermano. Y tenemos que ir a reconstruirla en las fuerzas de Dios, hermano. Nada de fuerza humana en este cuento, nada de que yo sé o no, hay que hacer la manera de Dios, no, hay que allá, es que no sé, por la maestra de escuela dominical vio algo en internet, no estoy hablando de eso, hermano, estoy hablando que hay que hacerlo con la guía del Espíritu. No estoy diciendo que leer, investigar, documentar esté mal, pero hay un momento en que en la cancha tiene que ser el Espíritu que me guíe. Yo me entrené. Cada libro que leí, cada momento que me preparé, cada esfuerzo que hice fue para demostrar a Dios que yo estoy comprometido, hermano. Pero yo sé que la victoria arriba del ring me la da el Señor. Yo sé que la unción viene de Él. Yo sé que el yugo se pudre no por tanto libro que yo lea, sino que la unción se pudre, que la unción pudre el yugo, cuando el Espíritu de Dios desciende, hermano. Y yo creo que el miedo a estos hermanos también lo quiso atar. Yo no creo en Edras así como un guerrero, no. Él era un pastor, él era un hombre de letra, él no era un hombre de guerra. Y probablemente, pero la palabra, aleluya. Yo creo que el miedo también lo quiso atar, pero él leía la palabra. Ya no era hechureza humana, ¿me entienden? Porque ya Dios lo había intentado una vez. Y cuando lo intentó con soldados en Israel, no lo lograron. Fracasaron al final y fueron derrotados al final. Entonces Dios ahora se glorifica en nuestra debilidad. Y Él quiere que la fuerza salga de su palabra. Él quiere que la unción salga de la verdad. Él quiere que no sea nuestra choreza, no sea nuestra macanudez, no sea nuestro conocimiento o nuestros recursos, porque eso finalmente el diablo siempre lo derrota al final, siempre. Pero qué glorioso, hermano, es cuando el débil se hace fuerte, cuando lee las Escrituras. Aleluya. Y ahí está Edras. Él no es un comandante, él no es un mata gigante, él no es nada, él es un pastor, él es un rabí, él no está armado con armas, pero está al lado de un arroyo y mira todo. Algunos no quieren venir y le dice: vamos a orar, vamos a ayunar. Esas son las únicas armas que tiene. Oh, gloria, está aquí. Son las únicas armas que tiene. Vamos a orar, vamos a ayunar, dice. Él dependía de Dios, hermano. Él iba a reconstruir el templo, aleluya. Él iba a reconstruir el templo. Él iba a reconstruir los corazones, la verdad de Dios. Él iba a leer, aleluya, la palabra. Y los corazones de una nación se iban a quebrantar algún día en la plaza de Jerusalén, donde niños, hombres, mujeres y ancianos iban a llorar, oh, aleluya, cuando él y sus siervos proclamaban la palabra y predicaron la verdad en la plaza de Jerusalén. La gente lloraba, el clamor se oía a la distancia. Él estaba ungido para romper corazones duros con la palabra. Él está aquí en la gloria de Dios. Es como esa lucha en el corazón cuando los hombres se están formando. Oh, Él está aquí. Esa lucha en el corazón cuando los hombres se están formando y Dios ve de las alturas y ve la debilidad y le dice: confía en mí. Y el Espíritu lo envolvía a Edras y él dice: me dio vergüenza. Me dio vergüenza. Me dio vergüenza ir ante el rey y decirle: ¿por qué no nos da soldados para que nos protejan? Me dio vergüenza, dijo. Porque yo le había dicho, mira, yo le había dicho que la mano protectora de Dios estaba con nosotros. Él no va a iniciar algo con fuerza humana, hermano. Él quiere que ángeles lo custodien camino a Jerusalén. Él no quiere que sean extranjeros. Él no quiere que sea gente que no conoce a Dios. Que sea el Señor el que nos defienda, deja. Si nos atacan, que sea Él. Y día tras día era confiar en Dios en ese desierto. Él está aquí ahora. Día tras día era confiar en Dios en ese desierto. Cuando los miedos atacaban, cuando las amenazas atacaban, cuando probablemente a la distancia vieron quizás hordas de merodeadores o asaltantes. Y ellos miraban ahí, pero se afianzaban en el Señor. Porque ellos no eran hombres de guerra. Era el tiempo de otros hombres. Era tiempo de hombres de la palabra. Los guerreros eran sacerdotes, hombres expertos en la ley de Dios. Eso eran. Oh, Él está aquí, hermano. Su arma era su alabanza. Oh, Bacay, Shetar y Basaya. Ellos adoraban a Dios, hermano. Ellos exaltaban a Dios. Oh, su arca era la ley de Dios. Oh, aleluya. Oh, bendito Rey. Él está aquí, hermano. Le estamos dando la gloria. Le estamos dando la gloria. Su arma era la presencia de Dios. Esa era su arma. Para ellos no era bla bla solamente, hermanos queridos. Era una contundente realidad. Era una contundente realidad.
Ellos se afianzaron en la verdad. Aleluya. Pedían el consejo de Dios. Echaban suertes sagradas. El Turim, el Urim lo ponían delante de Dios. El sí o el no de Dios era el que los guiaba. Oh, era el sí o el no de Dios el que los guiaba por el camino. Él está aquí. Era Él el que le decía a la derecha o a la izquierda. Cuando veían adversidad, se vestían. Oh, Ramacá y Sabá. Se vestían porque no habían soldados ya, por hermano. No habían guerreros, no habían superhombres como en los tiempos de David. Ahora Dios iba más profundo en los corazones de los hombres. Ahora ya no era confiar en las armas, ahora iban a confiar en la palabra. Te familiar eso a ti ahora. Te familiar a confiar en su palabra, confiar en la verdad, confiar en sus mandamientos, confiar en su historia. Aleluya. Confiar en lo que Él ha hecho y ha dicho. Creer de verdad en este Dios poderoso. Creer de verdad. No solo palabras. Creer. Su sacerdocio iba creciendo en el desierto. Ellos amaban la palabra. Ellos leían a Moisés. Su fortaleza era invocar a Dios. Dios los alimentaba en el desierto. En las noches se levantaban a clamar. En las tiendas clamaban. Cuando el peligro los rodeaba, clamaban a Dios. Y Dios los visitaba con su espíritu. Dios los rodeaba, les mostraba visiones. Les decía: vamos a reconstruir Jerusalén. Lo vamos a hacer. Ahora era Dios de otra manera. Ahora no eran super guerreros. Ahora eran super hijos. Ahora eran hijos de Dios los que estaban ahí. Es la gloria de Dios, hermano. Me dio vergüenza, dijo, pedirle ayuda a los hombres. Me dio vergüenza. ¿Cuánto pueblo de Dios no le da ninguna vergüenza pedirle ayuda a los hombres? Ninguna. Ninguna. Construyen sus templos, construyen sus catedrales, construyen todo. Y hacen culto para las autoridades, por hermano. Para invitarlos a ellos, por hermano. ¿Será eso honrar a Dios? La palabra de Dios dice: jamás entra un impío en la presencia de Dios. El rey David decía: voy a sacar de Jerusalén a los que no adoran al Señor, decía. Pero la iglesia de hoy hace sus cultos, inicia sus proyectos, invita a los alcaldes, a los gobernadores, invita a una pila de paganos. Y le hacen fiesta a ellos, por hermano. Porque quieren el beneplácito del mundo. Yo me voy a morir antes de hacer eso, hermano. Yo ni pesco un alcalde, ni un gobernador, ni nada de eso, hermano. Porque cuando entre por esa puerta es un hombre común y corriente, hermano, que necesita el perdón de Dios como cualquier otro. ¿Cuántas veces a veces llegan, no sé, de fuerzas armadas, llegan políticos y les ponen poco menos que una alfombra roja para que entren, por hermano? Porque son personas importantes, por hermano. Y los pastores se venden como viles esclavos delante de ellos. Le dan los mejores lugares, los mejores puestos. Porque a ellos les gusta más el apoyo del mundo. Aquí, mientras yo viva, jamás va a ocurrir eso. Por una razón muy simple. Dios es el único ser importante aquí. Y el resto, el que sea, es un vil hombre nomás. ¿Hacerle culto especial a las autoridades? No. No, eso es no conocer a Dios. Aquí el único culto que le hacemos a Dios no. Y si a alguien le incomoda nuestro grito, nuestra alabanza, que se manda a cambiar, es simple, hermano. Pero nosotros vamos por ese desierto con una sola persona. Con Yahvé, Jehová de los ejércitos, el Padre celestial. Vamos con Él, con los que aman su presencia, con los que aman su palabra. Con Él, con nadie más. Con los que saben por qué van de regreso a Jerusalén. No para tener una ciudad otra vez, no, sino para reconstruir un lugar donde Dios repose. Que Dios nos dé esa claridad, hermano. Si confiamos en Dios,
si confiamos en Él, si tú confías en Dios, en tu vida, en lo que a ti te atañe solamente, si lo pones a Él primero, jamás vas a quedar avergonzado, nunca. Pero si tú pones tu confianza en otra cosa, en otra persona, así vas a terminar también. Cuando le dan pleitesía a este mundo, Dios se va. Pedro Edras volvió. Él no fue a pelear a Jerusalén. Él fue a reconstruir el templo. Él fue a proclamar la palabra. El que peleaba era Nehemías. El que estaba armado con una espada al lado y con una mano poniendo piedra y con la otra era Nehemías. Pero Edras tuvo algo más glorioso, hermano. Nehemías, como les prediqué hace años atrás, era el violento. Edras era el manso. Nehemías era el león. Edras fue el cordero. Y ahí viene ese anciano caminando por el desierto. Al frente, su única arma es un rollo. Aleluya. ¡Oh, qué glorioso, hermano! Él traía la vida en sus manos. La palabra que él iba a enseñar a los que volvieran, le iba a devolver la identidad a la nación. Y ese maestro enseñó también, hermano, también, que nunca más Israel cayó de idolatría, nunca más. Desde ahí en adelante nunca más volvieron a adorar ídolos ajenos, porque él enseñó bien a los que quisieron volver, a Jerusalén. Qué tiempo más hermoso. Estamos viviendo un tiempo de reconstrucción, hermano. Estamos viviendo un tiempo de reconstrucción. A veces somos Nehemías, a veces tenemos que ser Edras, a veces volvemos a ser Nehemías otra vez. Volvemos a poner la espada aquí al lado y a ponernos. Pero hay momentos en que hay que dejarlo y volvemos a ser Edras otra vez. Volvemos a proclamar el reino de Dios. Volvemos a proclamar la verdad de Dios. Es nuestra mayor arma, aleluya. Oh, es la gloria de Dios, hermano. Es el reino de Dios. Oh, qué glorioso esto, hermano. Qué glorioso, hermano. Dios hace las cosas y nos ofrece caminos para volver a Él. Escoge el mejor. Escoge el mejor. Nehemías cruzó ese desierto con guardias y jinetes del rey. Edras atravesó el desierto solo, confiando en Dios, no, hermano. Que Dios nos ayude a confiar en Él, no, hermano. Que Dios nos ayude a depender de Él. Y tú tienes que ser lo suficientemente sincero contigo mismo para darte cuenta dónde te dan miedo algunas cosas, dónde te echas para atrás y te intimida. Date cuenta, porque si te haces tonto solo no te vas a poder sanar. Pero cuando tú ves tu miedo y lo enfrentas en el nombre del Señor, las cosas cambian. Las cosas cambian. Que las cosas cambien en nuestra vida, que las cosas cambien en nuestro corazón. Hay que aprender a depender de Dios, aprender a confiar en Él. Y cuando el maligno nos quiera orillar y presionar para que otra vez lo volvamos a hacer en nuestra fuerza, pidamos la ayuda del Espíritu y hagamos lo que hizo Edras: ayuna y ora para que cobre fuerza. Se armó de verdad y llegaron a Jerusalén y proclamaron el reino. Y cuando a él le tocó salir, poner en acción lo que él era, juntó a todo Israel en el plaza de Jerusalén. Y él y sus ayudantes comenzaron a leer la palabra. La leían nomás, hermano. Ni siquiera predicaban, la leían nomás. Y la gente lloraba a gritos. No se podía distinguir entre los que lloraban y los que reían. Y allí Dios proclamó cosas eternas, hermano. Lea Ageo, date cuenta ahí. Hay cosas eternas, hermano, que trascienden. Oh, en la gloria. Trascienden todo. Ese es un periodo de palabra, de profecía. Dios allí, en medio de ese periodo de años, fue cuando Dios usó a Ageo y dijo: voy a estremecer el mundo, dijo Dios. Los cielos y la tierra sonarán, decía. Y ahí ya Dios está hablando de otra cosa, hermano. Te he puesto, Zorobabel era uno de los gobernadores de Judá que volvieron con Edras. Y le dijo: a ti te he puesto como un anillo de sellar, le dijo. Voy a estremecerlo todo, los cielos y la tierra, todo se va a estremecer. Si queréis meterte a nadar en esas aguas y quieres salir de tu superficialidad, métete a esa agua y te vas a dar cuenta lo que Dios estaba hablando ahí, hermano. Cuando Dios dice que va a hacer algo nuevo en la tierra,
Cuando dice que va a estremecerlo todo. Acuérdate, léelo. El reino de los cielos está acercándose. Y va a volver así. Así. Estamos reconstruyendo algo. Terminemos de reconstruirlo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en nuestra ignorancia. Porque hay muchas cosas que no sabemos, hermano. Pero dependemos de Él. A veces no se trata de cuánto podemos saber o no, sino de cuánto creemos. Porque aquí lo único que importa es que Dios la tenga clara. Lo único que importa es que Dios tenga un plan definido y claro para llevar adelante esta misión. A veces nosotros sabiendo cosas la embarramos, hermano. Pero nuestra fe jamás la va a embarrar. Nuestra confianza siempre va a ser un aporte. Lo importante es que Dios sepa lo que tiene que hacer y Él lo sabe, hermano. Que en este día Dios nos ayude. Que en este día el Espíritu nos guíe. Nos muestre el camino. Y aprendamos la lección. Que nos dé vergüenza. Que nos dé vergüenza hacerlo nosotros. Que nos dé vergüenza hacerlo a nuestra manera. Que nos dé vergüenza pedir ayuda a la tierra. Que nos dé vergüenza pedir ayuda acá abajo. Que nos dé vergüenza, como le dio a Esdras. Y que pidamos la protección de Él nomás. Que Dios lo haga. Amén. Tome la mano de alguien por ahí cerca. Ah, soberano Rey, creador de todo lo que existe. Declaramos tu grandeza sobre esta casa, Padre. Declaramos tu señorío sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro corazón, Padre. Establece tu reino, aleja el mal, Padre. Deja que tu verdad nos inunde por completo. Derriba todo argumento de iniquidad, Padre, y trae libertad a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender lo que Esdras entendió cuando decidió volver, Padre. Cuando vio que era el tiempo de regresar. Cuando vio que tu espíritu se estaba moviendo y él estaba siendo puesto en un propósito. Padre Celestial, ayúdanos a tener esa claridad que él tuvo para depender de ti solamente y no de los hombres. Dios del cielo, gracias porque nos has traído hasta este día. Gracias porque en medio de tormenta, de adversidad y también de días buenos nos has traído hasta este día. Tu diestra nos ha sostenido, Padre. Y en esta hora invocamos al poder de la sangre de tu Hijo. Y si alguno de nosotros ha pecado contra ti, te pedimos que nos perdones, Padre. Te pedimos que nos laves de la mollera hasta los pies. Te pedimos que tomes el control y lo que hablemos honre tu nombre siempre. Que nuestras acciones honren tu nombre. Padre Santo, líbranos del mal. Líbranos de las acechanzas demoníacas. Y establece tu reino en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Padre, por este día. Guíanos en todo, Padre, y susténtanos. Te lo pedimos en los méritos del Cordero. Amén y amén. Y a la cuenta de 3, le damos a darle la gloria a nuestro Padre. Amén. 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Puede buscar a alguien, bendíganse unos a otros. Hemos terminado esta primera parte.